La capa de aplicación consiste en que dos ordenadores se intercomunican a través de procesos correspondientes a unas determinadas aplicaciones. El intercambio de información entre dos procesos se efectúa por medio de algún protocolo de la capa de aplicación. Algunos protocolos de esta capa son Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, RTP y HTTP, donde Telnet es una aplicación que permite desde nuestro sitio y con el teclado y la pantalla de nuestro ordenador conectarnos a otro ordenador remoto a través de la red. El FTP, el File Transfer Protocol, es una herramienta que te permite a través de la red copiar archivos de un ordenador a otro. SMTP es un servicio de correo a través de servidores usando un protocolo estándar para enviar y para recibir el correo. POP3, protocolo POP, protocolo de oficina de correos, permite recoger el correo electrónico en un servidor remoto. DNS, Domain Name System, el servicio permite, una vez configurado, que tu web y tu correo electrónico sean localizados desde cualquier lugar del mundo mediante tu nombre de dominio. RTP, Real Time Transfer Protocol, se utiliza para encapsular VoIP, paquetes de datos dentro de paquetes UDP. HTTP, protocolo de transmisión hipertexto, protocolo de comunicaciones utilizado por los programas clientes y servidores de la World Wide Web para comunicarse entre sí. De presentación, esta capa se ocupa de garantizar la fiabilidad del servicio, describe la calidad y naturaleza del envío de datos. Esta capa define cuándo y cómo debe utilizarse la retransmisión para asegurar su llegada. Para ello, divide el mensaje recibido de la capa de sesión en datagramas, los numera correlativamente y los entrega a la capa de red para su envío. Durante la recepción, si la capa de red utiliza el protocolo IP, la capa de transporte es responsable de reordenar los paquetes recibidos fuera de secuencia. También puede funcionar en sentido inverso, multiplexando una conexión de transporte entre diversas conexiones de datos. Este permite que los datos provenientes de diversas aplicaciones compartan el mismo flujo hacia la capa de red. Capa de sesión. Cuando se realiza una transferencia entre dos ordenadores, se establece una sesión de comunicaciones entre ambos. La capa de sesión es responsable de actuar de interfaz entre el usuario y la red, gestionando el establecimiento de la conexión entre procesos remotos. Establece un diálogo entre equipos remotos para controlar la forma en que se intercambian los datos. Identifican los usuarios de procesos remotos. Cortan la conexión de forma anormal en la capa de transporte o inferiores. Su función es aumentar la fiabilidad de la comunicación obtenible por las capas inferiores, proporcionando el control de la comunicación entre aplicaciones al establecer, gestionar y cerrar sesiones o conexiones entre las aplicaciones que se comunican. Capa de transporte. Se encarga del transporte de información desde la fuente al destino a través de la red. Los accesos a esta capa se efectúan a través de puertos denominados sockets. El objetivo es realizar un servicio de transporte eficiente entre procesos o usuarios finales, con el fin de que los mensajes del nivel de sesión sean distribuidos en pequeñas unidades denominados segmentos y los pasa a la red. Los protocolos de la capa de transporte se aseguran que todos los segmentos lleguen de forma correcta a su destino, para lo cual realizan detección y corrección de errores, además de controlar el flujo y la secuenciación. Otra funcionalidad es optimizar el transporte, realizando multiplexiones de varios mensajes en un segmento para abaratar costes. Capa de red. Se encarga de fragmentar los segmentos que se transmiten entre dos equipos de datos en unidades denominados paquetes. En el ordenador receptor se efectúa el proceso inverso. Los paquetes se ensamblan en segmentos. Al igual que realiza el encaminamiento de los paquetes, se encarga de realizar algoritmos eficientes
para la elección de la ruta más adecuada en cada momento, para reexpedir los paquetes en cada uno de los nodos de la red que debe atravesar, al igual que prevenir la producción de bloqueos, así como la congestión en los nudos de la red de transporte, que pudiesen producirse en horas punta por la llegada de paquetes en forma masiva. Capa de enlace de datos. Puede decirse que esta capa traslada los mensajes hacia y desde la capa física a la capa de red. Especifica cómo se organizan los datos cuando se transmiten en un medio particular. Esta capa define cómo son los cuadros, las direcciones y las sumas de control de los paquetes Ethernet. Además del direccionamiento local, se ocupa de la detección y control de errores ocurridos en la capa física, del control del acceso a dicha capa y de la integridad de los datos y fiabilidad de la transmisión. Para esto, agrupa la información a transmitir en bloques e incluye a cada uno una suma de control que permita al receptor comprobar su integridad. Los datagramas recibidos son comprobados por el control que permita al receptor comprobar su integridad. Los datagramas recibidos son comprobados por el receptor. Si algún datagrama se ha corrompido, se envía un mensaje de control al remitente solicitando su reenvío. La capa de enlace puede considerarse dividida en dos subcapas, las cuales son el control lógico de enlace, siglas LLC, define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando servicios de las capas superiores. La segunda división, denominada control de acceso al medio, MAC. Esta subcapa actúa como controladora del hardware subyacente. De hecho, el controlador de la tarjeta de red es denominado a veces MAC Driver, y la detección física contenida en el hardware de la tarjeta, conocida como dirección. Su principal función consiste en arbitrar la utilización del medio físico para facilitar que varios equipos que pueden competir simultáneamente por la utilización de un mismo medio de transporte. El mecanismo CSMA diagonal CD es utilizado en Ethernet. Es un típico ejemplo de esta subcapa. Capa física se encarga de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Debe asegurarse en esta capa que si se envía un bit por el canal, se debe recibir el mismo bit en el destino. Es aquí donde se debe decidir con cuántos voltios se representará un bit con valor 1 o 0, cuánto dura un bit, la forma de establecer la conexión inicial y cómo interrumpirla. Se consideran los aspectos mecánicos, eléctricos y del medio de transmisión física. En esta capa se ubican los repetidores, amplificadores, estrellas pasivas, multiplexores, concentradores, modems, códecs, CSUs, DSUs, transceivers, NICs, entre otros. En esta capa se utilizan los siguientes dispositivos: los cables, tarjetas y repetidores denominados hubs, al igual que los protocolos RS-232 y el X.21.